Me llamo Lin Yi, soy un programador que trabaja de 9 a 9, 6 días a la semana. Ya han pasado 3 años desde que crucé el mundo aquí, de lo que se habló al principio. Cuando cruzas te conviertes en un Longgautan. Se ha ido trabajando como peón en los niveles más bajos de la secta Xuanyin durante 3 años. Felicidades, Ancestro, por superar con éxito la tribulación. 3 años, por fin esta demonia se va a ir. Sean pregunta mortificante mensual. Es más molestosa que la regla de un hombre. Por fin no tengo que seguir aguantando esto. Oye, espera, déjame al menos terminar de... Comerme este pan de maíz. Cállate, la ancestra quiere verte. Mala cosa, esto pinta muy mal. Hoy asciendo a la inmortalidad. Y tengo un asunto importante que ordenar. La secta Shonin tiene 300.000 años de herencia. No puede cortarse en mis manos. Tranquila, Ancestra, nosotros protegeremos la secta. Cállense. Hoy he decidido que... dejaré una descendencia antes de irme. ¿Qué? Yo quiero que tú dejes tu... Mierda. Va por mí. Incluso cuando va a ascender no me deja en paz. Ancestra, él solo es un peón humilde. Mi nieto tiene un talento excelente. ¿Por qué soy yo? porque eres cobarde. ¿Qué es cobarde? Esto, saber adaptarse a la situación para ser un hombre exitoso. Es saber evitar los peligros y buscar beneficios. En estos 3 años, te he dado una oportunidad al mes. Solo con que me dijeras que querías practicar artes marciales y aprender hechizos. Yo te lo habría concedido. Pero siempre me dices que no. Estás dispuesto a cortar leña, a limpiar inodoros. Vives más humillado que un perro y aún te mantienes contento. Por eso, ¿todo esto es la razón? Yo he vivido 300.000 años. He visto demasiados hombres llenos de ambición. Solo tú eres cobarde de forma pura, cobarde de forma completa. Tú un interesante. Además, un hombre cobarde es obediente. Este idiota vino a pedir matrimonio hace 3 años y fue rechazado. Todos lo vieron. Su King Quest le dio un manotazo que lo salió volando, giró en el aire. 3 vueltas antes de caer al suelo con una postura súper elegante. Qingxua, tú vas a ascender pronto. ¿Por qué tienes que bajarte a involucrarte con una hormiga como este? Es un desecho sin raíz espiritual. Ni siquiera es mejor que el perro guardián de mi secta Tianxia. Es peor que un perro... Que te joda a toda tu familia. Los asuntos míos no le incumben a nadie. Si hoy insistes en meterte donde no te llama, no me culpes por no tener consideración de viejos tiempos. Joder, esta idiota realmente se lo jugó todo. Esto es una masacre. ¿Es tan valiente? ¿Sabes por qué preferiría contratar a un sirviente que mirarte a ti? ¿Por qué? Porque eres estúpido. Porque he superado la tribulación y soy un semi-mortal. Ni 18 nacen sos, ni más. Son solo hormiga. Espera. ¿Qué quieres hacer? Salvar a la damisela, no mereces. Antes dijiste que querías dejar descendencia. Acepto. Antes, no parecía reacio. Antes me equivoqué, ahora lo entiendo. No belleza como tú. Muchos sueñan con tenerla. Si yo rechazara... ¿No sería un idiota? Ah, ¿qué eres? Ay, ni, eres alguien con sentido común. Bueno, pero ahora, primero debo ocuparme de esos que no valoran la vida. Retírate por ahora. No te imposes, déjame a mí. Oye, tú que dijiste que soy un inútil. Vamos, peleemos. Bien, te concederé tu deseo de morir. ¿Sabes quién soy? Me apellido Si Diat Kivan Ninti Lin. Hace 30 años. La familia Lin tuvo un traidor que conspiró con el camino demoníaco. Entonces patriarca el Lin, ese traidor, cambió su apellido a Morón y se casó en la secta Espada Celestial. Tu padre se llama Fuanon Fu. ¿Cuál era su nombre original? Necesito decirlo.
Parece que hay muchos con la conciencia culpable. Tertuliwo ha ofriteri vido varias. Todo conocido pamas de vaca gays. ¿Quieres que revele ahora lo que pasó ese año? Incluyendo cómo asesinó a mi tío mayor, cómo conspiró con el camino demoníaco, cómo cambió de identidad para lavar su nombre. Cállate. ¿Te pones nervioso? Tranquilo. Aún no he terminado. De lo de ese año hay muchos testigos, como el anciano Sao aquí. Era un sirviente de mi familia Lin. Custodiaba el pabellón de escrituras. Mi tío mayor lo trató con gran bondad, pero él cambió de bando. Y se fue con el traidor. Neta, anciano Sao. Poca. Fue Murón Fu. Amenazó a mi familia para que diera falso testimonio. Cállate. Todos cállese. Listo. Te escondiste bien. 3 años como sirviente. Fingiste muy bien. Ja. Era para evitar problemas. Limpiar letrinas es tranquilo. Y los panecillos de maíz llenan. Home. Mi opinión. ¿Cambió qué? Esta noche no piensas dormir. ¿Listos? Rápido, no hagas esperar al ancestro. ¿Y la gente? ¿Cómo que no hay nadie? ¿Qué hará ahí? De verdad le sangra la nariz. Qué falta de carácter. Pero de verdad, no puedo controlarlo. Tienes miedo. Sabe bien. ¿Podemos actuar normal? ¿Qué es normal? Llevo 3000 años viviendo. Por fin encuentro a alguien que me agrada. ¿Qué es normal? Dices que esperaste 3000 años, no fue algo repentino. Che, güey, la secta Xuanyin solo 3 años. ¿De dónde salen 3000? ¿Qué crees? La secta tiene miles de personas. ¿Por qué precisamente recuerdo a ti, este sirviente? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Solo soy un inútil sin raíz espiritual. Lenny, ¿sabes qué hay? ¿De especial en ti? Especialmente cobarde, ja. Dentro de ti hay un poder sellado. Existe desde el día que naciste. Hace 3 años, cuando llegaste a la secta, ¿lo noté? En ese momento, supe que eras la persona que buscaba. Sé yo, qué sé yo. Por fin te encontré. Lani. Esta noche. La he esperado 3000 años enteros. ¿Y fue eso hace un momento? ¿Sabes por qué pude superar la tribulación celestial? No. Obstinación. Los cultivadores temen más la obstinación. Cuanto más profunda, más pesada la demonización interna. Mi cultivo estuvo estancado 3000 años en la etapa de tribulación, precisamente por falta de obstinación. Hace 3 años, deduje el destino celestial. Calculé que mi ascensión era inminente, pero una tribulación quedaba pendiente. ¿Qué tribulación? La tribulación del amor. Quien puede ayudarme a superarla es una persona. Que lleva un linaje de sangre ancestral. Y además, Debe ser con el consentimiento voluntario de esa persona. De lo contrario, aunque se supere a la fuerza, también vendrá la demonización interna y se reducirá a ceniza. Solo soy un programador, mi 1,6 m. ¿De dónde saco linaje ancestral? El sello dentro de ti. Será precisamente ese linaje de sangre. No sé quién colocó ese sello. Ni siquiera sé por qué está en ti. solo sé que tú eres la persona. Que he esperado durante 3000 años. ¿De qué te ríes? Ja, me río de mí mismo. Llevo 3 años pensando, ¿qué buscas al convocarme una vez al mes? Resulta que estabas esperando esto. Pensé que me molestabas a propósito porque no te caía bien.
Ya que es así, ¿a qué estamos esperando? Eso depende de tu habilidad. Llevo 3000 años viviendo. No soy tan fácil de despachar. Me voy. Ascender. Bien. Deberías haberte ido hace tiempo. Llevas 3000 años atrapado aquí. Ya es hora de que veas lo que hay en el noveno cielo. ¿No quieres saber por qué te elegí? No fue por cálculos divinos, sino porque... El tributo de rayos llegó antes. Ya no pasó la calamidad. Lani, espérame. No acabó el tributo de rayos. Este es el segundo tributo, quien asciende. Debe pasar por 2 tribulaciones de rayos. La primera es la calamidad. La segunda, el ascenso. Pensé que habría unos días de intervalo. No esperaba que llegara tan rápido. El rayo de antes fue... Superar la calamidad. Ahora es el verdadero ascenso. Lenny, me voy. Vete, pues. No soy un hombre pegajoso. Tu Vicky Cien. Yo sigo fregando retrete. Cuando muera, quizás pueda encontrar tu reencarnación abajo. Lenny, recuerda esto. En toda mi vida, nunca he estado en deuda. Hoy me ayudaste a superar la calamidad. Algún día. ¿Algún día qué? ¿Vas a volver después de ascender? Ding. Se detecta el despertar del linaje del anfitrión, activando sistema. ¿Qué diablos? ¿Quién habla? Sistema activado con éxito. Estado actual del anfitrión. Mortal. Cultivo actual. Ninguno. Poder de combate. Basura. Total. Paquete de regalo para principiantes enviado. ¿Reclamar? Jaja. Llevo 3 años aquí tras viajar en el tiempo. Pensé que no tenía el equipo estándar del viajero. Ahora me dices que hay sistema. Da igual con que haya llegado basta. Reclamar. Ding. Felicitaciones. Anfitrión obtiene cuerpo Tao innato. Felicitaciones. Anfitrión obtiene técnica del caos. Felicitaciones. Anfitrión. Fragmento de memoria del ascendido obtenido. Ding, huésped detectado con el ascendido Sushinshue. Existe un contrato de tribulación amorosa, tarea oculta desencadenada. Buscar esposa en el reino espiritual. Buscar esposa. Recompensa de la tarea. 3 signos de interrogación. O sea, tampoco sé qué cosa buena será. No hace falta buscar. Ella dijo que me esperaría en el reino espiritual. ¿Sabes, huésped, que la proporción del flujo temporal entre el reino espiritual y el mundo inferior es de... Tiene un appendix pirning del exer para más de 0 grabeza. Tú, Sara Perpamsa, si pasas un día aquí, en el reino espiritual ya habrán pasado 100 días. Bien, entonces, si ella me espera un año, sería esperar 100 años. Y yo le acabo de decir que nos veríamos cuando muera. ¿Eso no la haría esperar decenas de miles de años? Gato naranja. Maldito. ¿Por qué no lo dijiste antes? Cuando el cultivo del huésped alcance la cima del mundo inferior y supere la tribulación del rayo del ascenso, podrá ascender al reino espiritual. ¿Cuál es mi nivel de cultivo actual? Detectando el nivel de cultivo actual del huésped. Fundación inicial. ¿Qué es un polorisol o fundación inicial? El sistema de cultivo de este mundo de mierda. Es una estafa total. El paquete de regalo para novatos incluye cuerpo Dao innato técnica del caos, 100 años de cultivo ya convertidos automáticamente al nivel actual del huésped. Fundación inicial. Es razonable. Razonable, mi culo. Quejarse no sirve de nada. ¿Hay algún método para cultivar rápido? Sí. El huésped puede completar misiones, derrotar enemigos, explorar las zonas secretas, etc. para subir automáticamente el ki celestial y terrenal. La velocidad de cultivo es 10 veces la de las técnicas ordinarias. 10 veces. Eso está bien. Tin, tarea principal desencadenada. Venganza. Saludos. Deja los saludos. Vayan a hacer lo que tengan que hacer. Prepárenme más bollos de maíz. Tengo hambre. Ande coma. Los guardaré.
Un tipo de fundación inicial montado en un burro, yendo descaradamente hacia la secta de la espada celestial. ¿Está buscando la muerte? ¡Qué idiota! ¿Se atreve a ir a la secta de la espada celestial? ¡Pum! Por fin llegaste. Mi padre te ha estado esperando mucho tiempo. Sistema, ¿todavía es tiempo de huir? Se sugiere al huésped que enfrente la batalla. Huir afectará la evaluación de la misión. Sistema, yo... ¿Podemos pelear después de que termine de comer? Es malo desperdiciar comida. El remanente de la familia Lin de aquellos años. Rema, nente. Eso debería decírtelo yo, a ti. Tuaidor Murrongfu, no, espera. Debería llamarse Lin Fum. Qué buen cambio de nombre. Hasta el apellido cambió. Olvidar los orígenes tan a fondo. Chiquillo insolente, lengua afilada. Hoy no saldrás de la secta de la espada celestial. Hoy vengo a desafiar el dogo. Arrogante, ignorante. Guardias, captúrenlo, vivo. Lo torturaré hasta la muerte con mis propias manos. Esto es imposible. Dingen, el anfitrión recibe 3 ataques de nivel nascente de alma. Obtiene 3000 puntos de experiencia. Felicidades, anfitrión subió de nivel. Cultivo actual, fundación media. Así que así funciona el sistema. Recibir golpes para subir de nivel. Sería increíble. No paren. Sigan. Todavía aguanto. El anfitrión recibe 3 ataques de nivel nascente de alma. Obtiene 3000 puntos de experiencia. Felicidades, anfitrión subió de nivel. Cultivo actual, fundación tardía. Tú. Se preparan para atacar en grupo. Esta formación de las estrellas circumpolares es el sello protector de la secta de la espada celestial. Sigue siendo arrogante. A ver cuánto más aguantas. Formación de estrellas. Si tienen agallas, ataquen todos juntos. Dejen esas florituras. Deng, se detectan numerosos ataques inminentes, todos atrás. Sistema. ¿Cuánta experiencia da un ataque de nivel divino? Se sugiere al anfitrión no intentarlo. Moriría. El nivel divino y el nascente de alma no son comparables. Un golpe reduciría al anfitrión a cenizas. Entonces, ¿qué hago? El anfitrión puede intentar contraatacar. ¿Contraatacar? ¿Yo, en Fundación Tardía, contraatacar a un pico divino? Sistema, ¿quieres cambiar de anfitrión? Si el anfitrión muere, el sistema entrará en hibernación, esperando al próximo afortunado. Eres muy honesto. No quiero tanta honestidad. Quiero que me ayudes a pensar en algo. ¡Muere! El anfitrión puede consumir puntos de experiencia para aumentar temporalmente su cultivo. Puntos de experiencia actuales, 6000. Consumir 5000 puntos permite un aumento temporal a os ente de alma, con una duración de un palillo de incienso. Cámbialo. Rápido. Él rompió el límite. ¿Cómo es posible tan rápido? Fui con ascente de alma. Hace 30 años mataste a mi tío. Colaboraste con el camino demoníaco. Traicionaste al clan Lin. Hoy te fan... Yo limpiaré la casa del clan Shundin. No hace falta decir más. Soy un inútil, te lo ruego, perdóname. Te daré todo lo que quieras. Perdonarte. La cuenta de tu padre la pagó él. ¿Y la tuya? Hace 3 días. Me llamaste inútil y dijiste que me matarías. ¿Ahora? ¿Quién es el inútil? Yo soy el inútil. Te suplico, no me mates. Tranquilo, no te mataré. Solo te inutilizaré. Ah. ¡Ay! ¡Felicidades, anfitrión! Has completado la misión oculta. Venganza. Obtienes 10.000 puntos de experiencia. Tu nivel de cultivo asciende a la etapa temprana de la transformación divina. Se detecta que antes de morir, Murongfu transmitió un mensaje. Dirección objetivo, el reino espiritual. ¿Acaso tiene respaldo?
No es que no quiera ascender, es que el sistema me dice que para ascender necesito alcanzar la cima del mundo inferior, la etapa de la gran perfección de la transformación divina. Y yo solo estoy en la etapa temprana, me falta mucho. Sistema, ¿hay alguna forma de subir de nivel rápido? No puedo esperar. Ella me espera en el reino espiritual. Sabentrión, puedes entrar a una dimensión secreta para entrenar. Se detecta una cercana. Una dimensión secreta antigua que pronto se abrirá. Adecuada para tu nivel actual. ¿Dimensión secreta? Cuéntame más. La tierra ancestral del clan Lin. ¿No fue destruida hace 30 años? El clan Lin fue aniquilado ese año y su tierra ancestral fue incendiada. ¿Cómo puede haber una dimensión secreta? Sistema, no te equivocas. La tierra ancestral del clan Lin está ubicada bajo la ciudad de Kinkun. Fue sellada hace 30 años. El anfitrión posee la sangre del clan Sean para abrir el sello. Quien no tenga sangre Lin morirá al entrar. Los descendientes Lin deben pasar 3 pruebas. Solo así obtendrán la herencia ancestral. Sistema, dijiste que solo era entrar a entrenar. ¿Por qué hay pruebas? La tierra ancestral del clan Lin se divide en zona exterior e interior. En la zona exterior puedes entrenar libremente, pero los verdaderos recursos y la herencia están en la zona interior. Para entrar a la zona interior, debes pasar las pruebas. Entonces ahora estoy en la zona exterior. Sí, la concentración de energía espiritual aquí es 3 veces mayor que en el exterior. En la zona interior es 30 veces mayor. 30 veces. Debo entrar. Descendiente del clan Lin, ¿estás listo? La primera prueba comienza ahora. Has oído durante 3 años. Fingiendo ser débil, fingiendo ser un inútil. ¿No es solo por miedo a morir? Tú, ¿qué caso bien estás encima? Oh, y tu apariencia más auténtica. La cobardía, el egoísmo y la codicia que no quieres admitir. Todo eso soy yo. Perdóname la vida. Puedes hacer estas cosas porque originalmente eres así. Tienes razón, de verdad soy cobarde, pero en estos 3 años He aprendido una cosa. ser miedoso no es igual a ser cobarde. No me atrevo a decir que sea muy valiente. Pero por quién soy. Puedo morir. Suena muy bonito. Entonces, ¿cómo lo demuestras? No hace falta demostrarlo. Yo lo sé. Tú eres yo. Admito tu existencia. Ser cobarde, pues lo es. ¿Quién no ha sido cobarde alguna vez? Vamos. Los dos juntos pasamos la prueba. Eres más interesante de lo que imaginaba. Primera prueba, la tribulación del demonio interior superada. Has elegido aceptar en lugar de eliminar. Raro. Segunda prueba comienza ahora. Uno contra 3 gana para pasar a la siguiente etapa. No se permite usar ningún elixir ni artefacto mágico. Tico de la etapa de la perla dorada. Ahora estoy en la etapa inicial de la divinización. ¿No es esto una aplastante victoria? Sistema, ¿esto se llama justo? La prueba ajusta automáticamente a los oponentes según el nivel del retador. Anfitrión actualmente en etapa inicial de la divinización. Los oponentes corresponden a etapa inicial, etapa media, etapa tardía. Como era de esperar del antepasado, no tiene piedad al engañar a los descendientes.
1 contra 3 y además del mismo nivel o superior. Esto no es una prueba, es un asesinato. La prueba del antepasado siempre deja una oportunidad. Seguro que hay una manera. Analizar. Consume 2000 puntos de experiencia analizando. Análisis completado. El ciclo de ataque de las 3 sombras es: la sombra de espada ataca la parte superior. La sombra de sable se levanta. La sombra de lanza se encarga de perseguir. Se repite cada 12 respiraciones. 12 respiraciones. Eso significa que solo necesito... Contraatacar en el intervalo del ciclo. Grieta en el vacío. No, el poder no es suficiente. El método del caos... la velocidad del cultivo es 10 veces mayor. El poder también está relacionado con La profundidad del cultivo. pruebas que una manera de aumentar temporalmente el poder del método del caos. El anfitrión puede quemar puntos de experiencia para activar brevemente el segundo nivel del método del caos. Consume 3000 puntos de experiencia. Dura 30 respiraciones. Quemar. Quedan 2. Efecto de segundo nivel del caos gonfa finalizado. Maldita sea, me la juego. Solo queda 1. Segunda prueba superada. Eres más tenaz de lo que imaginaba. Y la tercera, rápido, antes de que muera. La tercera prueba no requiere combate, sino responder una pregunta. Niño, siéntate. En el templo ancestral hay una formación curativa, no te preocupes. Ahora responde mi pregunta. ¿Por qué practicas? Esa pregunta es demasiado filosófica. No tomes esto a la ligera. Al principio no quería practicar, solo vivir sin hacer nada. Luego fui elegido por la demonio femenina. Por King Shui. Dijo que podía ayudarla a superar su tribulación sentimental. Después, descubrí que tenía sellos en mi cuerpo, un linaje de sangre, un sistema. Pero sinceramente, eso no es lo importante. Practico porque quiero proteger a alguien. Me espera en el reino espiritual, no puedo hacerla esperar mucho. Es así de simple. En 30.000 años, no eres el único descendiente Lin que viene a probarse. Eres el primero que dice para proteger a alguien. Muy bien. Sombra es más puro y poderoso que uno vengativo. El dominio interior está abierto. Contiene piedras espirituales, hierbas, allí técnicas dejadas por los ancestros y la verdad sobre ese sello. ¿Puedo preguntar por qué? Usted en su tiempo... ¿Abandonó el mundo inferior? Porque cometí un error, ofendí a alguien a quien no debía ofender. Esa persona me persiguió hasta el mundo inferior. Tuve que huir. Antes de irme, sellé el linaje de sangre Lin y dejé esta tierra ancestral, con la esperanza de que un día un descendiente pudiera completar lo que yo no pude. Ya llevo. De nuevo, enemigos... Tienes que vengarme por mí. Ese es mi asunto. Solo necesitas volverte fuerte, proteger a quien quieras proteger. Lo recordaré. Sistema. ¿Cuál es la densidad espiritual aquí? Analizando. Densidad espiritual en el dominio interior. 50x, la del exterior. ¿Qué un puente X? Sí. El ancestro no dijo 30x, ¿verdad? Quizás fue modesto. Definitivamente es mi ancestro de sangre. Cima del mundo inferior, lograda. Detectado. Cultivador anfitrión alcanzó la cima del mundo inferior. ¡Oh! Iniciar inmediatamente la prueba celestial. Sí.
Allá voy. Advertencia, detectada diferencia en tasa de flujo temporal. Un año pasado en el mundo inferior equivale a 100 años en el reino espiritual. 100 años. Ella dice que cuando vengas. ¿Todavía me espera? No se puede detectar. El ámbito espiritual es vasto. El huésped debe buscar por sí mismo. ¿Tienes Lini? ¿Me conoces? Soy Su Tian, el padre de Su Qingxue. Señor suegro. No me llames suegro. Aún no estás a la altura de mi hija. ¿Dónde está ella? Hace 100 años regresó tras ascender del mundo inferior. Cambió por completo. Todos los días se paraba en la plataforma de ascensión, mirando hacia la dirección del mundo inferior. Se quedaba allí todo el día, sin importar el clima. Dijo que esperaba a alguien, a un inútil llamado Lin Yi. ¿Dónde está ahora? Se fue hace 3 meses. Dijo que si en 100 años no venías, ya no esperaría. Fue al lugar prohibido más peligroso del mundo espiritual, el abismo del samsara. ¿Por qué? En el abismo del samsara hay una hierba del samsara. Se dice que puede hacer que la gente del mundo inferior la ascienda instantáneamente, sin tribulaciones ni entrenamiento. Solo con comerla. Puede subir directamente. Quería cambiar su vida para traerte aquí. ¿Cómo está ahora? ¿Ya salió? No lo sé. Nadie que haya entrado al abismo del samsara ha salido jamás. Ese lugar ni siquiera los emperadores espirituales se atreven a entrar. Ella, con su nivel de general espiritual, entrar es buscar la muerte. ¿Sabes dónde está el abismo del samsara? ¿Sabes que con tu nivel actual de cultivo, entrar es buscar la muerte? Ella fue por mí. Debo ir, aunque muera. Quiero morir junto a ella. Bien. Empiezas a parecerte a mi yerno. Este es el mapa del abismo del samsara. Recuerda, una vez dentro, solo tienes 3 días. Si no la encuentras en 3 días, nunca saldrás. Regresa vivo, entonces te invitaré a beber. La chica Qingxia tiene buen ojo. Sistema. ¿Hay algún hash que me ayude a encontrarla? Se detecta una gran cantidad de poder del samsara dentro del abismo del samsara. Puede ser absorbido por la técnica del caos, pero el riesgo es extremo. Absorber demasiado causará confusión en el alma. En el mejor caso, pérdida de memoria. En el peor, volverse idiota. Salta. Chin-kui. Tú finalmente has venido. ¿Cómo puedes ser tan tonto? ¿Por qué has venido a un lugar así? Te he esperado 100 años. Pensé que no vendrías. Ya estoy aquí. Joder, acabo de ascender. Aguanta. ¿Te sacaré de aquí? Esa es la hierba de la reencarnación. Si yo la como, ¿podré? Cierra la boca. Seguro que te sacaré de aquí. Lin Yi, ¿sabes? Han pasado 3000 años. Eres la primera persona que me hace sentir que vale la pena estar vivo. Tienes que seguir viviendo, por favor. Advertencia, la erosión del poder de la reencarnación es grave. Los puntos de vida del huésped siguen bajando. La estabilidad del espíritu ha bajado al 40%.
¿Por qué tuviste que venir? Casi te mueres ahí dentro. Porque eres mi mujer. ¿Quién iba a venir sino yo? Ding, se detecta que el huésped completó la misión oculta, rescatar a la esposa en la reencarnación. ¿Despertaste? Ya estás bien. Mi padre nos dio una medicina milagrosa para curar heridas. Ya no hay problema. Las heridas del abismo de la reencarnación ya sanaron casi del todo. En 3 días de reposo. Pero tú, para salvarme, aguantaste directamente el poder de la reencarnación. Casi te mueres. El médico dijo que si hubiera salido un instante más tarde, ya no habría sido posible salvarte. Es lo que tenía que hacer. Si te hubieras muerto, ¿con quién iba a tener hijos yo? No te pongas indecente. Kim Shue, prométeme una cosa. No vuelvas a hacer esto nunca más. Cualquier cosa que pase, la aguantamos juntos. No es solo la muerte. Acabas de ascender. Tu cultivo es muy bajo. Yo quería ayudarte a mejorar más rápido. Mi cultivo sea bajo, no importa. Todavía soy joven. Hemos esperado 3.000 años ya. Yo voy a estar más impaciente que tú. Lini, gracias. ¿De qué hablas? Somos tú y yo. ¿Qué importa? ¿De verdad quieres casarte conmigo? No está decidido desde hace tiempo. Incluso ya hablamos de tener hijos. Eso es distinto. Aquello era para pasar el trance de la tribulación. Era para completar la tribulación sentimental. No teníamos otra opción. Ahora es diferente. Kinky, escúchame bien. No importa si es para la tribulación o de verdad. No importa si es por obligación o de corazón. Yo, Lini, en esta vida solo te elijo a ti. Me esperaste 3 años en el mundo inferior y 100 años en el reino espiritual. Si me atreviera a no casarme contigo, sería yo un ser humano. Pero vienes del mundo inferior. No tienes ningún trasfondo aquí, en el reino espiritual. Aunque mi padre te acepta, los ancianos del clan Su no necesariamente estarán de acuerdo. Podrían ponerte trabas, menospreciarte. Que me menosprecien, no vivo para ellos. Señorita, el patriarca los invita al gran salón. Los ancianos ya han llegado. Vamos. Un insecto recién ascendido del mundo inferior. Pretende casarse con la joven del clan Su. Me opongo a este matrimonio. ¿Qué dices? Baja a entrenar. Si pierdes, cállate. También insecto recién ascendido. ¿Quieres entrenar conmigo? Soy tico de la etapa de transformación divina. No, en el mundo espiritual. Estoy en la etapa media de maestro espiritual. Ni siquiera eres aprendiz espiritual. ¿Con qué te comparas? El pico de transformación divina es tan impresionante. Cuando estaba en el mundo inferior, también era pico de transformación divina. Los niveles de cultivo en el mundo espiritual son diferentes a los del mundo inferior. La etapa de transformación divina del mundo inferior. Aquí es solo el más bajo. Inicio de etapa. De aprendiz espiritual. Pico de transformación divina. Corresponde a pico de aprendiz espiritual. Efectivamente, aún soy joven. Para casarse con la joven del clan Su, debe pasar 3 pruebas. Es la regla del clan Su. Nadie puede romperla. ¿Cuáles 3 pruebas? Primera, prueba nivel de cultivo. En 3 meses, debe alcanzar la etapa de general espiritual. ¿Qué? 3 meses de aprendiza general espiritual. Segunda, prueba de combate. Tras el avance, debe vencer a 3 oponentes del mismo nivel, combates consecutivos, sin descanso. Tercera, debe ver con el patriarca hasta que él caiga. Esta prueba la estableció el patriarca. 3 meses es demasiado. Solo necesito 3 días. Dame 3 días. Es suficiente. ¿No seas imprudente? Tranquila. ¿Olvidas de dónde vengo? Queda decidido. Futuro yerno, debes esforzarte mucho. Así se hace. Detectado. Velocidad de avance anómala del anfitrión. Posible aflojamiento del sello interno. Origen de sello. Clan Su del mundo espiritual. Clan Su. ¿Cómo puede estar relacionado el sello en mi cuerpo con el clan Su? ¿Qué sucede? El sello en mi cuerpo parece estar relacionado con el clan Su. Ven conmigo. Este es el ancestro del clan Su. Ascendió al reino divino hace 30.000 años. Dice que dejó descendencia en el mundo inferior. Para asegurar un escape si el clan Su fuera aniquilado. Este asunto solo lo conocen los patriarcas sucesivos. Pensé que era solo una leyenda. No pensé que fuera real. ¿Quieres decir que soy descendiente del ancestro de la familia Su? El sello en tu cuerpo es precisamente el exclusivo de la familia Su. La técnica de sellado del linaje sanguíneo. Solo los miembros de la línea principal de la familia Su la utilizan.
Y además deben estar por encima del nivel de transformación divina para poder aplicarla. Si realmente fue el ancestro quien puso el sello, entonces tiene sentido. Así que en realidad somos de la misma estirpe. Han pasado 30.000 años, el linaje sanguíneo ya se ha diluido mucho. Ya no se puede considerar de la misma estirpe. Sin embargo, si realmente eres descendiente del ancestro, entonces eres un miembro de mi familia Su, un pariente perdido durante muchos años. Casarte con Qin Xue también sería legítimo, nadie podría decir nada. Entonces, ¿la segunda prueba se hace o no? Pero los oponentes, podemos cambiarlos por unos más débiles. Después de todo, eres mi yerno. No puedo ponértelo demasiado difícil. Papá, eres parcial. Tonterías. Si no fuera parcial con él, ¿sería parcial con un extraño? Muy bien, y Chiu y Chua Chiu 5 Temi, Kishin Elga, bien difasme. No lo había destrozado yo. Su Dantian estaba destrozado. ¿Cómo pudo recuperarse? Y además está en el reino espiritual, y su cultivo incluso ha crecido hasta el nivel de Hitineral espiritual. ¿Cómo puede estar Moron Yunai aquí? Hace 3 meses, la gente de la secta de la espada celestial vino a buscarnos. Y se dice que Mirong Yunhai consumió algún tipo de tesoro celestial y terrenal, reconstruyendo sus raíces espirituales. Además, tiene a alguien respaldándolo. No sé. ¿Quién en el reino espiritual podría ayudarlo a recuperarse tan rápido e incluso ascender al reino espiritual? Y allí... ¿No esperabas que pudiera estar parado frente a ti? Hoy, frente a todos, te pisaré. Para que también pruebes el sabor de ser destrozado. ¿Con solo tú? No eres suficiente. Estos son los grandes ancianos de la secta de la espada celestial, especialmente ascendidos desde el mundo inferior solo para quitarte la vida. Han estado estancados en el pico de la transformación divina durante cientos de años, solo esperando este día. Así que trajiste ayuda. 3 contra 1 más yo. 4 generales espirituales contra un solo tú, en la etapa media del general espiritual. Es más que suficiente honor para ti. Yulin, prepárate para morir. Interesante. Sistema, ¿qué hacemos? 4 contra 1. ¿Cuáles son las probabilidades de ganar? Detectando. Cultivo. Pico del general espiritual. Número de personas. 3. Cultivo actual del anfitrión. Etapa media del general espiritual. Probabilidades de ganar. 20%. Eso está bien, no es 0. Se sugiere que el anfitrión aumente temporalmente su cultivo. Vamos. ¿Hay más? Vengan todos juntos. ¡Saludos al ancestro! Han pasado 30.000 años. Finalmente encontré a los descendientes de Su Beizhenhe. A mí me buscan. Parecido. Muy parecido. Sein se parece. Al amo, 30.000 años, pensé que nunca lo volvería a ver. Al amo. No podía creer que sus descendientes aún vivieran. Rindo homenaje al ancestro. Originalmente yo era la bestia guardiana de la familia Su, el zorro celestial de 9 colas. Hace 30.000 años, antes de ascender al reino divino, él dejó una marca divina en su interior, diciendo que en el futuro aparecería un descendiente de su linaje, ordenándole proteger a la familia Su hasta que esa persona llegara. ¿Tu amo es Su Beizhen? Entonces yo soy descendiente de Su Beizhen. ¿Tú eres mi guardián divino? El sello en tu cuerpo fue puesto personalmente por el amo, precisamente para protegerte, para que los enemigos no te descubrieran, para que pudieras crecer en paz. Ahora que el sello se ha debilitado, significa que ya has madurado, es hora de decírtelo. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? El amo dijo que si un descendiente lograba desbloquear el sello, debía llevarte a ver a su amo. ¿Qué es eso? ¿No está en el reino divino? ¿Cómo lo vemos? Su amo dejó una marca divina en el templo ancestral de la familia Su. Solo un descendiente del linaje puede despertarla. Podemos ir. Joven maestro, por favor coloque su palma sobre la tablilla ancestral.
El sello en tu cuerpo lo puse yo para protegerte, para que los enemigos del reino divino no te descubrieran. Ahora, ya que has llegado al reino espiritual, significa que tienes la capacidad para enfrentarlo todo. Enemigos. Aún es demasiado pronto. Mientras más pronto sepas ciertas cosas, mayor es el peligro. En aquel entonces, me gané la enemistad de un gran personaje. Tuve que huir al mundo inferior, después de dejar mi linaje. Ascendí en silencio al reino divino. Esperaba que algún día un descendiente me vengara. Esa persona es muy fuerte. Fuerte más allá de tu imaginación. Esa persona es un gigante en el reino divino. Controla la vida y la muerte de innumerables seres. En aquel entonces escapé por pura suerte. Casi muero a sus manos. No es eso como buscar la muerte. Precisamente por eso, mientras tu nivel de cultivo no sea suficiente, el sello se desbloqueará automáticamente. Para entonces, lo sabrás todo. Entonces ahora soy fuerte. Apenas cuando alcances el reino del rey espiritual, podrás ir al reino divino. Para entonces, el sello se desbloqueará por completo y conocerás la verdad. Ahora estás en la etapa media del reino del general espiritual. Todavía falta un trecho para llegar al rey espiritual, pero tu velocidad de cultivo es rápida. No debería tardar mucho. Hijo, he puesto una carga tan pesada sobre tus hombros. Lo siento mucho. Podrías haber llevado una vida normal. Desde el día que viajé a través del tiempo, dejé de ser normal. Además, si no fuera por el linaje que dejaste, no habría conocido a Qingxue. No ha sido una mala jugada. Cuídala bien. Aunque ahora sea un poco débil, en el futuro será extraordinaria. Hijo, vive bien. Te espero en el reino divino. No pasa nada. Solo es un enemigo más. No importa. Con muchas deudas, una más no pesa. No importa quién sea, yo te acompaño. Sol y luna brillan juntos, aves fénix cantan en armonía. Día auspicioso, aplaudan y den la bienvenida. Los novios entran al salón, amigos distinguidos llenan la sala, humilde morada se ilumina. Se unen en matrimonio, un contrato se firma en esta sala. La hora ha llegado. Realicen el gran saludo de Kota. Primer saludo al cielo, la tierra, el sol y la luna, agradeciendo la creación del universo, sintiendo el cambio de las estaciones. Segundo saludo a los respetados mayores y parientes, agradeciendo la crianza de los venerables antepasados, continuando el legado de palabras sabias, Sekihemitue. Tercer saludo entre esposos, prometiendo unión en la vida y la muerte, guardando la promesa de envejecer juntos. Este es el descendiente de Su Beisheng, nivel medio de general espiritual. Demasiado débil. ¿Quién eres tú? Me llamo Youdao. Vengo del reino divino hace 30.000 años. Su Beisheng robó el tesoro supremo de mi familia Ye. Huyó al mundo inferior. Hoy vengo a recuperar ese objeto. ¿Qué objeto? La perla del caos está dentro de ti. Puedo sentir su aura. ¿Dentro de mí? Eso no es el sistema. Sistema, él se refiere a ti. Anfitrión, tiene razón. Soy el espíritu artefacto de la perla del caos hace 30.000 años. Su Beisheng me robó de la familia Ye. Me selló dentro de ti para ayudarte a crecer. Así que el sistema no era una ventaja. Era mercancía robada. Me han engañado por completo. Entrega la perla del caos y puedo perdonarte la vida. Incluso puedo permitir que la familia Su continúe existiendo. Bah. ¿Tú quieres crees tinto? Si la entrego, me matarás. Si no la entrego, también me matarás. Entonces, ¿para qué entregarla? Al menos antes de entregarla, todavía puedo insultarte un poco. Buscas la muerte. La noche de bodas en la habitación nupcial podría tener que posponerse. No hables. Te llevo lejos de aquí.
No podremos escapar. No podemos huir. Mejor que lo sepas. ¿Sistema? ¿Hay alguna forma de acabar con él? Anfitrión, estás loco, él es un dios rey, 3 grandes reinos por encima de ti. Ante él, ni siquiera eres como una hormiga. Pero no quiero morir, y menos que él muera. Hay un método, pero el riesgo es enorme. Puedo desatar todos los sellos, liberar todo el poder de la perla del caos. Pero tu cuerpo no lo soportará, explotará. Como máximo, en el tiempo de un palillo de incienso, te desintegrarás. ¿No es perfecto entonces morir juntos? Estás completamente loco. Quemar tu vida para alcanzar el reino de Dios hombre. Así morirás. Entonces, muramos juntos. King Shu. En la próxima vida te la devolveré. ¿Cómo usas esta técnica? Yo aún no he muerto. Mi descendiente, por el que esperé arduamente 3000 años, casi lo matas. Su Wei-Shen, ¿aún te atreves a aparecer? Robaste mi tesoro familiar. Hoy pagarás con tu vida. ¿Pagar con mi vida? Hace 30.000 años, cuando vuestra familia me persiguió. Lo soporté. Hoy, si alguien de vuestra familia se atreve a tocar a mi descendiente, entonces no seré cortés. Ah. Carajo, si hubieras dicho antes que eras tan poderoso, ancestro, no me habría esforzado tanto. Aún eres demasiado débil. Anciano, gracias por salvar mi vida. Y además, ese dedo que aniquiló al enemigo. No hables, lo hiciste muy bien. A partir de ahora, me quedaré en el reino espiritual un tiempo. Te enseñaré personalmente a cultivar. Cuando puedas vencerme, podrás ir al reino divino. No planeas regresar al reino divino. Han pasado 30.000 años, ya es hora de descansar. Que esos tipos en el reino divino se diviertan solos. Además, muchacho, tengo que ver cómo es el talento de vuestros hijos. Guárdame unos panecillos. Llevo 30.000 años en el reino divino, sin probar algo tan delicioso. Lani, gracias por no rendirte. Gracias por buscarme. Dime, ¿cómo será nuestro futuro? Tener hijos, enseñarles a cultivar. Y cuando crezcan, iremos a ver el reino divino. No dijo el ancestro, y se quedaría un tiempo en el reino espiritual. Perfecto. Que nos ayude a cuidar a los niños. ¿Sabes por qué robé la perla del caos en aquel entonces? Zamop, ¿quién es exactamente el enemigo del que hablaba el ancestro? Anfitrión, en realidad, el enemigo de Su Wei-Shen es... Parece que la historia no ha terminado. Me llamo Lini, soy un viajero interdimensional. Antes era un criado inútil que limpiaba inodoros. Luego me obligó una demonio a dejar descendencia. Después se despertó mi sistema y finalmente ascendí al reino espiritual. Pensaba que la historia acabaría aquí, pero no me esperaba que... 3000 años de espera no me dieron un final, Sino un nuevo comienzo. ¿Y quién es ese enemigo ancestral? ¿Qué me espera en el reino divino? Pues qué importa, primero bebamos... Primero cultivemos la tierra. Primero cuidemos a mi mujer. Lo demás... Y ya lo veremos mañana. ¿En qué estás pensando?
El sistema se quedó a medio hablar hace un rato. Fue interrumpido a la fuerza. Sobre el enemigo del ancestro. ¿Te preocupa que esa persona venga a buscarnos? Ya vino Yehudao, y detrás de él hay más gente. Si no fuera así, no se atrevería a ser tan descarado. El antepasado dijo que solo cuando alcances el reino rey espiritual podrás ir al reino divino. Pues entonces entendemos duro. Cuando tengamos suficiente fuerza, subimos juntos y averiguamos todo. ¿Vendrás conmigo? Oh, ¿y si no? ¿Con quién más quieres que vengas? No, ¿cómo se me ocurriría? Con una sola ya no doy abasto. Eres demasiado débil. Tu cultivo está en la etapa media del reino general espiritual y tu capacidad de combate. Ni siquiera puede vencer a alguien del reino maestro espiritual. Antepasado, solo llevo 3 meses desde que ascendí. Te doy 3 meses para alcanzar el reino rey espiritual. 3 meses para pasar de general espiritual a rey espiritual. ¿Hablas en serio? La familia Ye no va a enviar solo a un Yehudao. La próxima vez que vengan, podría ser alguien en la cima del reino rey divino o incluso de un nivel superior. ¿Estás listo? La perla del caos está dentro de tu cuerpo. Tu velocidad de cultivo debería ser 100 veces mayor que la de una persona normal. Alcanzar el reino rey espiritual en 3 meses. Es más que suficiente. De acuerdo. ¡Me la juego! Pues empezamos desde ahora. Ding, al recibir ataque, obtienes 5000 puntos de experiencia. Antepasado, ese entrenamiento. Intento de matarme. Las dos cosas. Dings, felicidades huésped, has avanzado de nivel. Cultivo actual, reino rey espiritual, etapa inicial. Lo logré. Felicidades. Vamos a buscar al antepasado. Ya es hora de ir al reino divino. Ótimo. No puedo esperar más. Tengo el presentimiento de que esa gente de arriba... No nos va a dar mucho tiempo. Inicio del reino del espíritu soberano. Medio mes más rápido de lo que imaginaba. Ancestro, quiero ir al reino divino ahora mismo. Aún no es el momento. ¿Por qué es? ¿Qué crees que es el reino divino? En el reino espiritual, un soberano del espíritu es un poderoso, pero en el reino divino, ni siquiera es mejor que un guardia de puerta. Pero usted dijo que debía alcanzar el reino del espíritu soberano para ir. Dije que era el requisito mínimo. Antes de ir al reino divino, debes saber una cosa primero. ¿Qué cosa? Sobre tu origen. Sobre la perla del caos dentro de ti. Sobre... ¿Por qué la robé? Hace 30.000 años... Yo era el genio más brillante de la familia Su. Ascendí al reino divino a los 30. A los 100 años me convertí en rey divino. En ese entonces, todo el reino divino, Dios, conocía mi nombre. Luego, conocía a alguien. Se llamaba Yeling. Era la joven señora de la familia Ye. La familia Ye. La familia de Yehudao. Yeling era hermosa. Tan hermosa que me hizo olvidar quién era. Nos enamoramos. Pero la familia Ye no estuvo de acuerdo, porque yo era de otro apellido. No era digno de ella. Luego, la familia Ye le arregló matrimonio. La otra parte era joven maestro de otro gran clan del reino divino. Yeling no quiso, robó el tesoro supremo de la familia Ye, la perla del caos, y vino a buscarme. Dijo que quería fugarse conmigo. Yeling robó la perla del caos. Me la dio. Me dijo que la llevara y escapara al mundo inferior. Al tercer día de mi partida, Yeling fue ejecutada. Su espíritu y alma fueron aniquilados. Así que ella usó su propia vida. Para cambiarme la oportunidad de escapar con la perla del caos, le prometí para la familia Ye un verdadero dueño digno de la perla del caos. Tú no eres de la familia Ye, pero la sangre que fluye en tus venas es la mía y la de Yeling. ¿Qué? En aquel entonces, Yeling y yo tuvimos un hijo. Ese niño fue llevado lejos después de nacer. Hasta hoy no sé quién lo hizo. Y tú, eres su descendiente. Así que cuando Yehudao dijo que robaste el tesoro supremo de la familia Ye, esa afirmación es tanto cierta como falsa. La perla del caos es de la familia Ye, pero también es el legado que Yeling te dejó a ti. ¿Eres descendiente de Yeling? Tienes derecho a heredarla. Soy de la línea sanguínea de la familia Ye. Sí, así que la familia Ye te persigue, no solo por la perla del caos, sino más aún porque eres el nieto de Yeling. Temen que regreses a reclamar el poder. Temen que reveles la verdad de aquel entonces. Entonces, ¿cuál es mi tarea ahora? Ve al reino divino. Reclama todo lo que te pertenece. La posición de jefe de la familia Ye, la inocencia de Yeling. Además, he estado luchando por su justicia durante 30.000 años. Viviendo ahora en la familia Ye. El hermano mayor de Yeling, Ye Tianlong, fue quien ordenó ejecutar a Yeling ese año. También envió a perseguir a los niños de tu rama familiar. No te obligo a vengarte, pero recuerda, Eres de la línea principal de la familia Ye. Entiendo. Te acompaño. Bien. Ahora prepárense para ascender al reino divino. el reino divino no es como Gren espiritual. Allá hay poderosos por doquier. Cada paso es peligroso. Cuando suban, busquen primero un lugar donde establecerse. No se apresuren a revelar su identidad. Entendido. Hija, cuídate.
Padre, tranquilo, me cuidaré bien. Chico, si a mi hija le falta un solo cabello. Señor suegro, tranquilo. Si le falta uno, yo le devuelvo 100. Ah, recuerden, cuando suban, busquen un lugar llamado Pabellón del Inmortal Ebrio. Allí hay un viejo amigo mío. Él les ayudará. Apuntado. Así que este es el reino divino. ¡Qué hermoso! Ascendientes del mundo inferior, declaren sus nombres. Lini. Esta es mi esposa, Su King-shue. Ini, familia Su. ¿Qué relación tienen? ¿Con la familia Ye? No la conozco. Entonces, ¿cómo es la energía de la perla del caos en tu cuerpo? Detectado. La plataforma de ascensión está controlada por la familia Ye. El guía de recepción es de la familia Ye. Acabamos de llegar y ya pisamos una mina. Entreguen la perla del caos y les perdonaré la vida. De lo contrario, según la ley divina, quien robe un tesoro supremo, exterminio de 9 generaciones. Entonces su familia Ye también debería ser exterminada, porque la perla del caos es la reliquia. De mi abuela Yeling. Trae a printir of Nesinero menos. Yeling no tuvo descendientes. Si tuvo o no descendientes, no es algo que un lacayo como tú pueda decidir. Que Ye Tianlong venga personalmente a preguntarme. Captúrenlos. Espejo del rey espiritual, ¿cómo es posible? Vamos. Siguiente. ¿Crees que ser del reino del rey espiritual te hace invencible, Reino de los dioses. Un nivel superior al rey espiritual. Recomiendo que el huésped no luche contra él a la fuerza. La cultivación del oponente es un gran nivel superior. Huésped, Entonces, ¿qué hacemos? huye. ¿Quieres huir? Persíganlo. Queremos encontrarlo vivo o ver su cadáver si está muerto. Los descendientes de Yeling por fin han llegado. ¿Estás bien? Ah, estoy bien. Ay, niño, me duele un poco el trasero. ¿En qué momento estás para bromear? ¿Dónde estamos? Tu posición actual, huésped. Dominio este del reino divino. Estás a unos 300 li de la plataforma de ascensión. ¿Es seguro aquí? No se han detectado perseguidores por ahora, pero recomendamos irse lo antes posible. El ataque a la plataforma de ascensión llegará rápidamente a oídos de la familia Ye. Vamos a buscar a la torre del borracho inmortal. Señor encargado. Fui Shen nos envía aquí. Seguidme. ¿Eres tú el descendiente de Su Wei Chen? Sí. Ah, te he esperado 30.000 años. Por fin has llegado. El amo me ordenó que te entregara una cosa. Esta es la herencia que dejó Yeling. Solo los descendientes de ella pueden abrirla. Gracias. Niño, por fin has llegado. ¿Quién es usted? ¿La antepasada del clan? No tenemos mucho tiempo, iré al grano. Ye Tianling no es tu enemigo. Quien me ejecutó hace años fue otra persona. Ese hombre siempre ha estado manipulando a la familia Ye en secreto. Su objetivo es el secreto que guarda la perla del caos. ¿Qué secreto? Dentro de la perla del caos está sellada un artefacto divino ancestral que puede destruir cielo y tierra. Ese hombre no escatima ningún esfuerzo. Para conseguirlo, cuidado con el Dao. Cuidado con el Dao. ¿Qué Dao? El Dao que ella mencionó
¿Será el nombre de una persona? No lo sé, pero quien puede hacer que toda la familia Ye le obedezca ciegamente no es en absoluto una persona común. El amo ya lo sospechaba hace años, pero no tuvo tiempo de investigarlo claramente antes de ser asesinado. Su Beishen huyó al mundo inferior, también para escapar de la persecución de ese hombre. Esa persona aún está en el reino divino. No solo sigue allí, sino que controla la mitad del reino. Incluso la familia Ye es su peor. No importa quién sea, lo descubriré. Por la abuela, por los antepasados y por mí. Bien, tienes carácter. Te diré un lugar. Allí podrías encontrar las respuestas que buscas. ¿Qué lugar? Las ruinas antiguas, el templo del caos, el orbe del caos. Puedes enterrado allí. Dean se activa la misión principal. Explora el templo del caos. Recompensa de la misión. Descubrir el secreto final del orbe del caos. Bien, vamos al templo de caos. Está en la zona prohibida del centro del reino divino, rodeado de formaciones antiguas. Cualquiera por debajo del reino del rey divino morirá al entrar. Ahora solo estoy en el reino del rey espiritual. 2 grandes niveles por debajo. Así que primero debes avanzar. El tiempo es escaso. Aquí hay una antigua cámara de cultivo. La concentración de energía espiritual es 100 veces mayor que afuera. ¿De rey espiritual a rey divino en poco tiempo? ¿Cómo? No olvides, tengo el orbe del caos. Sistema, calcula. Cultivando un ambiente con energía 100 veces mayor, combinado con el arte del caos. El anfitrión podría alcanzar el pico del reino divino humano en unos meses. El reino del rey divino requería más tiempo. ¿Es suficiente el pico del reino divino humano? Mikalen, poder del orbe del caos. Deberías poder moverte por la periferia de la zona prohibida. Pero para entrar al núcleo del templo, necesitas ser más fuerte. Entonces avanzaremos y cultivaremos. Kenshoe, ¿me acompañas? Obvio. Din felicitaciones, anfitrión, por el avance. Cultivo actual pico del reino divino humano. Se siente bien. Eres rápido. Yo solo estoy en la etapa tardía del rey espiritual. No pasa nada. Te protegeré, cariño. ¿Quién protege quién? Eso está por verse. Pico del reino divino humano, más rápido de lo que pensé. Pero la zona prohibida es peligrosa. ¿De verdad quieren ir? Debemos ir. Quiero saber el secreto del orbe del caos. Y también... ¿Quién es ese camino? Ay, está bien. Les conseguí una guía. Es una experta del reino del rey divino que ha estado en la periferia de la zona prohibida. Me llamo Yin. Por orden de mi maestro, los escoltaré hasta la entrada del templo del caos. Síganme de cerca, no se desvíen. Las formaciones antiguas aquí matan sin dejar rastro. Este lugar es muy extraño. Sistema, escanea los alrededores. Se detectan múltiples formaciones antiguas. Se recomienda al anfitrión evitarlas. Además, un grupo se está acercando. Todos tienen un cultivo por encima del reino divino humano. Viene gente. Lini, al fugitivo buscado por la familia, no me esperaba. Que te presentaras tú mismo. Ustedes son de la familia Ye. Soy Ji Quan, comandante de la guardia de la familia Ye. Por orden del patriarca, vengo a arrestarte. Yi Kwang, él es mi invitado. Jin, ¿qué haces aquí? ¿No estabas ya? ¡Cállate! Llévate a tu gente y vete, o no me importará dejarte aquí para siempre. ¿Quién eres realmente? No preguntes lo que no debes. Esta es la entrada al templo del caos. Solo puedo acompañarte hasta aquí. Yo no puedo entrar a... ¿Por qué? El templo tiene una prohibición. Aquellos sin el linaje específico no pueden entrar. El aura del orbe del caos dentro de ti debería ayudarte. Se detecta el linaje del anfitrión. Cumple los requisitos. Templo del caos abriendo... Vamos. Dueño del orbe del caos, espero que puedas encontrar la verdad. ¿Qué es esto? Se detecta artefacto divino antiguo, el libro celestial del caos. Registra el verdadero origen del orbe del caos. El orbe del caos. Es el primer artefacto divino nacido al inicio del caos. Contiene el poder de la creación. Quien obtenga el orbe del caos puede controlar las leyes del cielo y la tierra. Poder de la creación. Hace 30.000 años, el ancestro de la familia Ye descubrió el orbe del caos. Lo consagró en el templo más tarde. Yaling robó el orbe del caos. Se lo dio a su dación.
porque descubrió que detrás de la familia Ye había una fuerza oscura que quería usar el orbe del caos para destruir el reino divino. Fuerza oscura. ¿Quién es? El nombre está sellado. Se necesita el poder del orbe del caos. Para desbloquearlo, por favor, coloca el orbe del caos en la ranura del altar. Dao Tian. ¿Quién es? Dao Tian, la fuerza más antigua del reino divino, líder de la alianza del camino celestial. Hace 30.000 años controló en secreto a la familia Ye, intentando apoderarse del orbe del caos para destruir el antiguo reino divino y reconstruir un nuevo orden. Ye Ling descubrió su conspiración, robó el orbe del caos, se lo dio a Sui Shen y huyó a Murciélago. Entonces, Yaling fue asesinado por Tian. Sí, Ye Tianling es el patriarca, pero solo es un líder de Dao Tian. Quien realmente ordenó la ejecución de Ye Ling fue Dao Tian. La sede de la alianza celestial está en la cima del cielo. Ha estado en reclusión durante 30.000 años para refinar el poder de la perla del caos, pero no sabe que la perla ya te ha reconocido como su dueño. Ha esperado 30.000 años. Es hora de ajustar cuentas. Alerta. Un poderoso está forzando la entrada al templo. Por fin te encuentro. ¿Quién eres tú? Soy Dao Tian, pero ¿estoy solo? Un fragmento de mi conciencia divina. Mi verdadero ser aún está en reclusión, pero sentí que la perla del caos se activó, así que vine a verte. ¿Qué quieres? Tranquila, niña. Solo vine a negociar. Entrégame la perla del caos y puedo perdonarles la vida. Incluso pueden disfrutar de riquezas y honores en el reino divino. Correcto. ¿De Julián? ¿Creas o no? ¿Acaso piensas que con tu nivel de deidad humana puedes enfrentarte a mi verdadero ser? Con un dedo te aplastaría. Porque no puedes. Esto es solo un fragmento de tu conciencia. Tu poder ni siquiera alcanza el nivel de deidad humana. Así que el que debería tener miedo eres tú. Iré a la cima del cielo y arrancaré a tu verdadero ser con mis propias manos. ¡Qué arrogancia! Bien, te esperaré en la cima del cielo. Me temo que no llegarás vivo. Vámonos. Es hora de buscar a Ye Tianlong. ¿Te atreves a venir por tu propia cuenta? Ye Tianlong, no vine a causar problemas. Vine a hacerte una pregunta. Hace 30.000 años, ¿cómo murió realmente tu hermana, Ye Ling? Abo, el tesoro supremo del clan Ye. Merecía morir. Mírame a los ojos y dilo otra vez. Fui al templo del caos. Ahora lo sé todo. ¿Quién ordenó la ejecución de Ye Ling? Fue Dao Tian. Tú solo fuiste un títere. Tu hermana te cubrió las espaldas y tú finges ignorancia. ¿Qué te sabes tú? Dao Tian controla la vida y muerte de todo el clan Ye. Si me negara, todo el clan sería aniquilado. ¿Crees que quería matar a mi hermana? Entonces, ¿estás dispuesto ahora a hacer justicia por tu hermana? ¿Qué planeas hacer? Llevar gente a la cima del cielo. ¿Juntos? Acabaremos con Dao Tian. Muchacho, hace 10.000 años dominaba el reino divino. No pensé que 10.000 años después lucharía otra vez bajo tu mando. Ancestro, cuando termine esta batalla, le invitaré a beber. Ah, el verdadero ser de Dao Tian está en la cúspide del reino del emperador divino. 2 grandes reinos, un pie ya en el umbral de la creación. ¿Cuántas posibilidades tienes? ¿Cómo saber si no lo intentamos? Los 3 pitos civil cazadores del cielo de la familia Ye ya están en ambos flancos. Los espías internos de la alianza celestial han enviado la señal. Al movernos, ellos responderán desde dentro, en 37 puntos. Todos activados. Hoy o la alianza celestial cae o nosotros morimos en combate. No hay una tercera opción. Al ataque. Esta es la barrera de los 10.000 rayos de la alianza celestial. Nadie la ha roto en 30.000 años. ¿Insectos como ustedes se atreven a atacar? La barrera de los 10.000 rayos. Perfecto. Justo para recargarme. A matar. Antepasados, esto se los dejo a ustedes. Vayan. No dejen que el viejo perro Dao Tian espere demasiado. En todo este camino, siempre has estado a mi lado. En este último tramo, quédate de cerca de mí. Vamos juntos a ver a Dao Tian. Son los 4 guardianes de la alianza celestial, los 4 ancianos estelares. No han salido en 30.000 años.
Se dice que juntos pueden matar a un emperador divino. Heredero del caos, detente. Un paso más. Y te haremos saber lo que es la extinción estelar. Ancianos, después de 30.000 años, Kamdrak no pasa, Chenin no pantos niuti, por fe de que voy aquí. Lini, déjamelo a mí. Cero absoluta. Sí, ya soy suficiente. Trucos insignificantes. La verdadera matanza estelar comienza ahora. Qingqiu, préstame el poder del Fénix de hielo. Yin encuentra sus verdaderos cuerpos. Armonía del dragón y el fénix. Sobre sus cabezas. $30 peldaños para esto. Si ustedes tres llegaron aquí, significa que los 4 ancianos estelares han caído. Parece que el nuevo dueño del caos tiene algo de habilidad. ¿Quién eres tú? El segundo mejor de la Alianza Celestial, el espadachín, cultivado por 48.000 años. Innumerables almas han caído bajo mi espada. Enséñenme, ustedes tres. Luan Yi, este nivel es difícil. Su intención de espada ha alcanzado la perfección. Seremos despedazados por 10.000 espadas. Entonces no lo dejemos desenvainar. Son demasiadas. El heredero del caos solo tiene esta habilidad. 10.000 leyes regresan a su origen. Estás absorbiendo mi intención de espada. Así es. Tu espada es tu poder, así que me los tragaré a todos. Devuélvetelos. En 3.000 años, eres el primero que me obliga a desenvainar. Ve, Dao Tian te espera arriba. Soy Eyu, el primer guerrero de la Alianza del Camino Celestial. Tú, el de la perla del caos, tu vida la tomo. Por fin viene uno decente. No bloquee su hacha directamente. Ese hacha puede cortar las leyes del espacio. Tu hacha es poderosa, pero tiene un defecto. Es demasiado lenta.
rompecielos. Cien mil tropas asaltan la cima del cielo, rompen 4 pasos, matan a mi general. Lini, eres más interesante de lo que imaginaba. Hay algo más interesante. Hoy voy a desmantelar este templo ruinoso. Te enviaré de regreso al caos. ¿Con solo tú? Pico del reino divino humano. Formen la matriz. Lini, date prisa. Tú no eres del reino divino. Te he esperado 30.000 años. Hace 30.000 años. Entonces fuiste enviado por Jillings. Anshupol arrivavo en Usierariat que Suntonicansana. Sangre del Fénix de Fuego, te capturaré como caldero de refinamiento. ¿Buscas la muerte? Pico del reino divino humano, capaz de resistir mi palma sin morir. Eres el primero en 30.000 años. Los récords de esos 30.000 años, hoy los romperé todos. Ah. Tu voluntad de lucha es admirable. Pero te sugiero que mires a tu alrededor. Tu ejército se está desmoronando. Ah. Nini, no te preocupes por nosotros. Si derrotas a Bautianme, esta guerra está ganada. Si no ganas, todos moriremos. Concentra tu energía en él. Lo escuchaste. Si no te gano a ti. Todo es en vano. Advertencia. El anfitrión está quemando su esencia vital. La carga de la perla del caos ha alcanzado el límite. Detente inmediatamente. No puedo parar. Este puñetazo es a vida o muerte. Esto es la proyección de la creación del inicio del caos. Imposible. ¿Cómo es posible que despiertes tal poder? Te dije. Los récords de 30.000 años. Hoy te los rompo todo. Arte secreto del camino celestial. Escudo del retorno al origen. Imposible. Detenedlo por mí. Deténlo. Te estoy diciendo que lo detengas. Ah. Misterio celestial del camino celestial. Retorno del camino celestial. Movimiento final. Heriste mi cuerpo principal. Tú tienes que morir. Yo aún no he muerto. Lini, basta ya. Estás herido de gravedad. No basta. Aún no lo he matado. Esta es la lanza del fin del mundo. Hace 30.000 años la usé para asesinar a 3 emperadores divinos. Puedes estar orgulloso de morir a manos de ella.
Todavía no estás completamente muerto. Ya morí hace mucho tiempo, pero mi obsesión se ha mantenido dentro de la perla del caos, justamente esperando este día. Un simple fragmento de alma residual, incluso con el poder de la perla del caos. ¿Qué puedes hacer? Duan pude matarte hace 30.000 años. Y también puedo hacerlo ahora, 30.000 años después. Dao Tian, 30.000 años. Tú solo has cultivado tu propia arrogancia, ¿verdad? Niño, préstame el poder de la perla del caos. Esta vez voy a acabar definitivamente con este rencor de 30.000 años. Imposible. ¿Cómo puede un fragmento de alma residual soportar semejante poder? Porque yo nunca he guardado rencor a nadie, ni siquiera a ti. Mi obsesión no es el odio, sino la protección. Dao Tian. Y el poder de la protección puede alcanzar la eternidad. El poder de la creación no se usa para destruir. Dao Tian. Después de 30.000 años de búsqueda, aún no has entendido esto. Así que, al final, solo eres un ladrón del fuego, no un creador del mundo. Aún hay detrás de mí. Gracias, niño. Por fin puedo respirar tranquilo. No puede quedarse. Niño tonto, yo ya me fui hace mucho tiempo. Esto no es más que mi última obsesión. Ahora que se ha cumplido, también es hora de ir a verlo. Zhu Boichen, ya han pasado 30.000 años. Sigues sin aprender a cuidarte bien a ti mismo. Tienes razón, tu madre tenía razón. Ayúdame a cuidar a los niños, que no sigan siendo tan imprudentes. Se acabó el tiempo.